Entonces, jóvenes, buena tarde con todos. Vamos con este tema, formas de extracción de la riqueza por los conquistadores. Ustedes dirán, bueno, ya hemos visto los obrajes, ya hemos visto principalmente todo este proceso de la mita, el dianaconazgo, la encomienda. Vamos a ir centrándonos un poco más en esta perspectiva. Conocemos algunas formas de extracción de riqueza a través de la explotación y el sometimiento de los pueblos indígenas. Las formas que los españoles utilizaron para extraer la riqueza de América fueron establecidas mediante instituciones y actividades como las siguientes. Entonces, para la extracción de riquezas, los españoles instauraron algunas instituciones Algunas de ellas ya vimos al principio. Este tipo de instituciones, la relación de explotación y sometimiento de la población indígena era nuestro tema. Y una de estas instituciones, por ejemplo, la mita colonial. Y además de las instituciones, se instauraron estas instituciones dentro de las actividades como la minería, el obraje, el batán, la hacienda, la plantación, el tributo, donde la minería, la hacienda, los obrajes y batanes son los más importantes. Además, obviamente, de tributos que se pagaban. Ya voy a ir explicando cada uno de estos elementos. Hemos visto ya dentro de lo que es la mita, la encomienda, el dianaconazgo, el concertaje, qué era cada una de estas perspectivas, pero es importante recapitular, recordar un poco estas perspectivas para tener en cuenta dentro del proceso que hemos estado nosotros analizando, revisando un poco en las clases anteriores. Dentro de esta consideración, entonces, no todas estas formas proporcionaban riqueza que podían enviarse directamente a España, sino que permitían una acumulación de capital y en algunos casos proporcionaban los productos necesarios para sostener otras actividades. En el caso de la minería había otros elementos que se iban introduciendo, de los que vemos aquí, sobre todo los obrajes y los batanes, para sustentar esta perspectiva. Por ejemplo, una localidad elaboraba telas que, si bien no iban directamente hacia Europa, sí eran capaces de abastecer la necesidad de vestimenta y paños que tenían los centros mineros. La minería estuvo muy ligada al proceso de los telares, de la confección. No se olvide este ejemplo. ¿Por qué razón? Porque la extracción de riquezas no siempre fueron en estos elementos de extracciones para ser enviadas a Europa. En algunos casos la extracción fue principalmente para sustentar otros tipos de actividades y principalmente la minería. Vamos con cada uno de estos elementos. ¿Qué eran los obrajes? Los obrajes eran centros o infraestructuras donde se confeccionaban telas, paños y otros productos textiles. Los obrajes, por lo tanto, estaban muy ligados al proceso de la minería. Los obrajes privados tenían indígenas obligados a duras jornadas de trabajo.
pero también podían emplear personas esclavizadas. Por lo tanto, los obrajes eran principalmente indígenas los que participaban, pero también podían participar personas esclavizadas. Existían obrajes de comunidad, obrajes de comunidad. ¿A qué se refiere un obraje de comunidad? Específicamente a obrajes en los que se producía telas con las que los indígenas pagaban sus tributos, donde los encomenderos buscaban obtener beneficio. ¿Qué institución entonces se daba en los obrajes de comunidad? Propiamente la encomienda. Recordemos un poco qué era esta encomienda. Ayúdeme. Ámbar, Córdoba. ¿Qué era la encomienda? Recuerde, ¿qué era la encomienda? Era un sistema, se podría decir que socioeconómico. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba la encomienda? Ayúdele. Vamos. ¿Cómo funcionaba la encomienda? Era un encargo, una petición de una persona a otra por cierta cantidad de dinero o devolver favor, creo. Ya, pero esta concesión de lo que Romy nos dice era una concesión con la corona. Es decir, yo estoy en el territorio americano, hago una concesión con la corona española para que me entregue o que me dé la posibilidad de tener indígenas a mi cargo para que trabajen la tierra. A esa persona se le llama encomendero. El encomendero de los obrajes de comunidad va a obtener réditos. ¿Por qué? Obviamente la encomienda no solo estaba a cargo de haciendas, como vemos, también estaba a cargo de los obrajes. El encomendero producía, entonces se producía toda esta confección de telas, de vestimenta, y se les daba a los indígenas. Los obrajes que producían, Profe, sí. perdón que le interrumpa, ¿puedo salir y volver a entrar, por favor? Bueno, ya al profe le deje entrar, ¿no? Vamos. Entonces, lo que se producía, los indígenas pagaban con sus tributos. Era una forma de engaño. Les vamos a dar esta cantidad de vestimenta para que tengan, pero ustedes deben pagar estos elementos. Y se conformaba el engaño. Por eso es importante recordar que era la encomienda. Fue una concesión, entonces, la encomienda que la corona hacía a sus súbditos por los servicios prestados en América. Se les entregaba tierras y un grupo de indígenas a su cargo. Era una concesión de las personas que estaban en el territorio americano, los españoles con la corona, y se les entregaba indígenas y tierras. La idea era que los encomenderos puedan evangelizarles. Pero nos damos cuenta que los encomenderos lo que hacían era explotar a los indígenas, no solo a través del trabajo, sino también por medio de los obrajes. Se les entregaba entonces estos elementos donde los encomenderos buscaban obtener beneficio. Entonces la encomienda se benefició de los obrajes de comunidad. Generó beneficio. Los indígenas que trabajaban en los obrajes aprendían a hilar y tejer. Muchos vivían encerrados en el obraje, rompiendo vínculos con su comunidad. Esa es la perspectiva de los obrajes. Quienes trabajaban eran mayormente indígenas, aun cuando no se negaba la esclavitud. Se confeccionaron productos textiles que eran primordialmente guiados hacia las minas. El obraje de comunidad lo que quería era generar beneficio para los encomenderos
porque se obtenían tributos, se pagaban tributos por parte de los indígenas. Ya vamos a ver qué son propiamente estos tributos. Eso en cuanto a los obrajes. Otro elemento que debemos recordar. Batanes. Los batanes eran lugares cercanos a las fuentes de agua donde se lavaba y teñía la tela antes de ser vendida o empleada en los obrajes. En estos lugares también se explotaba la mano de obra indígena. Voy a recordar esto, nosotros ya revisamos. En los batanes se utilizaba una máquina destinada a transformar unos tejidos abiertos en otros más tupidos y se formaba por la fuerza del agua. Por eso estaban cerca del agua donde se lavaba y teñía la tela a través de este implemento, ¿sí? Vamos a ir puntualizando esto. ¿Qué es lo que nos interesa dentro de los batanes? Primero, puntualizar que aquí se lavaba y teñía la tela. El empleo fue principalmente mano de obra indígena. Eso en cuanto a los batanes. Además de los batanes, la hacienda también necesitaba de esta mano de obra indígena. La producción que abastecía los centros urbanos más grandes de América fueron las haciendas. Generalmente se dedicaban a la agricultura y este sistema perduró durante los años hasta posterior a la independencia y también se dedicaron a la ganadería. Por otro lado, se dio otro elemento, la plantación. No es lo mismo hacienda que plantación. Vamos a revisar un poco estas diferencias. La plantación fue un tipo de propiedad agrícola que se dedicaba a la producción, pero de un solo producto. De un solo producto. Vamos a verlo en la imagen. A su izquierda, una plantación y a su derecha, una hacienda. No en el orden que están las imágenes, Esto es una plantación y esto es una hacienda. ¿Cuál es la diferencia principal entre hacienda y plantación? La plantación fue de monocultivo y en la hacienda se cultivaban muchas cosas, además de que existían haciendas ganaderas. ¿Cuáles fueron las producciones más importantes de plantaciones? La de azúcar y la de cacao. Así también producciones de tabaco fueron las más importantes. La más importante que atañe, por ejemplo, al territorio que hoy es Brasil, es la plantación de caña de azúcar. Caña de azúcar, ¿sí? Esa es la diferencia entre plantación y hacienda. Para cerrar esta clase, al finalizar, vamos a hacer un dibujito sencillo. De hacienda, plantación
de estos elementos principalmente, porque serán los elementos que estaremos nosotros visibilizando en la introducción de las personas esclavizadas de América Latina. La mayor cantidad de las personas esclavizadas estaban a cargo de Portugal, quienes tenían colonias en África. Ellos trajeron personas esclavizadas para las plantaciones de caña de azúcar principalmente. Entonces es importante que se tenga en cuenta este elemento. Eso, batanes, hacienda, plantación. Como les digo, vamos a hacer un dibujo de los dos para sintetizar y tener ejemplificada la diferencia. Vamos con otro elemento. Ya mismo terminamos esta parte. Las minas. Permitían, obviamente, la extracción de metales preciosos y estos sí eran principalmente enviados a España. Otra diferencia entre hacienda y plantación antes de llegar a la plantación era para su exportación porque era en grandes cantidades. La hacienda era más para las localidades internas. Extracción, entonces, de metales preciosos. Estos eran enviados a España. Y se convirtieron especialmente los obrajes en un elemento fundamental para tener todos estos objetos que les servía en las minas. Los principales centros mineros fueron Potosí en Bolivia. Voy a nombrar algunos nada más, de los más importantes. Potosí, Bolivia. Barbacoas. Y Chocó en Colombia. Y Carabaya en Perú. Así también en México se encontraban otros, pero los más interesantes aquí. Además de los que incursionaron los portugueses, Minas Gerais y demás elementos que estaremos viendo. Pero de todos modos, estos son los más importantes, las minas más importantes. La idea era acumular la mayor cantidad de piedras preciosas, de oro, plata, en España. La mayor cantidad de las construcciones de oro, los elementos que existen en España, son obtenidos de sus colonias en América. Hasta la actualidad, la corona española contiene muchos de estos elementos que son traídos y obtenidos desde la colonia en América Latina. Finalmente, vamos a cerrar con los tributos. Los tributos generaban riqueza en la medida en la que movían el dinero dentro de las colonias. Entonces, aquí la riqueza se genera a través del movimiento. Mientras más se movía el dinero, era un metálico, y también existía el pago de tributo en especies. Podía ser dinero metálico o podían ser tributos en especies.
lo cual dinamizaba la economía de una manera diferente a la que conocemos en la actualidad, que es propiamente un tributo. Directamente es el pago, un impuesto en los elementos y permite que el dinero vaya fluyendo y no se quede estancado, sino que más vamos pagando, vamos comerciando, vamos intercambiando estos elementos. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? No se olvide entonces la idea del trabajo. Podemos nosotros sintetizar que un tributo es un impuesto, es un pago. Principalmente los tributos eran pagados por las comunidades indígenas y por los grupos dependiendo de la clase, a la casta a la que pertenezca. La mita andina, como ya sabemos, fue un sistema tributario prehispánico aplicado por los propios incas. Estaremos nosotros visualizando ya la finalizar. Hay dos elementos de la mita, no es solo la mita colonial, sino también la mita andina, que luego se recoge en la época colonial. Esto estaremos visualizando en la siguiente clase. Hemos cerrado las formas de extracción de la riqueza por los conquistadores españoles. En cuestión al tiempo, vamos a quedarnos ahí. No vamos a cerrar la consideración del tema de la mita andina. ¿Cuál fue el objetivo de las formas de extracción de la riqueza por los conquistadores? Es decir, ¿cuál fue el objetivo de esta clase? Establecer razones por las cuales se formaron extracción de riqueza. ¿Y cuáles fueron las razones? Principalmente mantener la economía interna, mantener las minas que producían los metales preciosos y que eran llevados principalmente a España. También mantener de esta manera las grandes plantaciones que eran el sustento del comercio en Europa gracias a las colonias. La hacienda era principalmente un sustento interno. Los obrajes y los batanes permitían sustentar principalmente a las minas y también se conformaron los obrajes como una forma de explotación a las personas indígenas. Vamos a cerrar ahí esta clase, no vamos a ahondar más, no se olvide su trabajo, simplemente dibujar la hacienda con diferencia a la plantación. Un sencillo dibujo que nos permita a nosotros, sencillo, ¿sí? Que nos permita a nosotros diferenciar estos dos elementos, porque arrancaremos con esta perspectiva cuando hablemos de la esclavitud. Bien, gracias. Con eso terminamos.